Hola, en este video vamos a revisar uno de los teoremas más importantes del álgebra lineal. El teorema dice lo siguiente: dada una transformación lineal entre dos espacios vectoriales, se va a cumplir que la dimensión del espacio vectorial dominio de la transformación va a ser igual a la dimensión de la imagen de la transformación lineal más la dimensión del kernel de la transformación lineal. La idea es, tienes un espacio vectorial y lo transformas bajo T. Esto que te queda, ¿qué tan pequeño puede ser respecto al espacio vectorial original? Pequeño en el sentido de las dimensiones. Bueno, todo tiene que ver, según esta igualdad, todo tiene que ver con el kernel de tu transformación. Recuerda que el kernel son todos los vectores que van a dar al vector 0. Entonces, si tu kernel es un conjunto grande, repito, en términos de dimensión, si tu kernel es grande, el espacio vectorial V se va a transformar en algo pequeño. Pero si tu kernel es chiquito, entonces tu espacio vectorial V se va a transformar en algo muy parecido o de un tamaño muy parecido al de V. La dimensión de la imagen es igual a la dimensión del espacio V, salvo la dimensión del kernel de la transformación. Si esto es pequeño, estos dos son muy parecidos. Si esto es grande, estos dos son muy distintos. Vamos ahora a revisar la demostración. La demostración la vamos a hacer en dos casos. El primer caso consiste en suponer que la dimensión de la imagen es infinita. Vamos a suponer ahorita que la dimensión de la imagen es infinita. Entonces, vamos a usar la siguiente observación. La imagen tiene dimensión menor o igual que la dimensión de V. A partir de esta observación, si suponemos que la dimensión de la imagen es infinita, pues entonces la dimensión de V tiene que ser infinita y por lo tanto se cumple la igualdad. Entonces lo que nos falta comprobar es que esta observación es cierta. La observación se verifica de la siguiente manera. Toma tu espacio vectorial V. En el espacio vectorial V toma una base. Base de V. Ahora, esta base, o este conjunto, llévalo bajo T. Lo que vamos a decir es que este conjunto, lo que se obtuvo de llevar la base bajo T, va a ser un conjunto generador de la imagen de T. Entonces, tu espacio vectorial se deforma en esto. Te tomas una base y lo que afirmamos es que la imagen de esa base es un conjunto generador de toda la imagen de T. Si eso es cierto, el conjunto generador, lo único que le sobraría serían algunos elementos para ya poder llamarse base de la imagen. Y si es que a esto le sobra, pues entonces la cardinalidad de este conjunto es mayor o igual que la cardinalidad de alguna base de la imagen. Pero la cardinalidad de este conjunto es menor o igual que la cardinalidad de este de acá. Vamos a escribirlo. La cardinalidad de B es mayor o igual que la cardinalidad de la imagen de B.
¿Por qué? Pues porque puede haber algunos vectores distintos que vayan a caer a uno mismo. Eso haría que la cardinalidad de esto fuera menor o igual que la de acá. Luego, T de B, que es esta manchita de aquí, T de B es casi una base de la imagen. Lo único que le falta es ser linealmente independiente. Por lo tanto, hay que quitarle cosas. Y si le quitamos cosas, entonces esto va a ser mayor o igual que la dimensión de una base de la imagen de T. Y entonces se cumpliría, bueno, ¿esto qué cosa es? Esta es la dimensión de B. Y entonces se cumpliría lo que estábamos observando. Y por lo que comentamos hace rato, se cumpliría el caso del inciso A. Solo falta revisar por qué cuando tengo una base del espacio vectorial V, su imagen resulta ser un conjunto generador de la imagen de todo T. Observa lo siguiente. Si te tomas un vector aquí, en la imagen de T, ese vector tiene preimagen. Esta preimagen se debe de poder poner como una combinación lineal de los elementos de aquí, porque estamos pensando que esta es base. Entonces, si a este lo escribes como combinación lineal de estos de aquí, te tomas la transformación lineal de esta combinación lineal, ¿y dónde va a caer? Exacto, va a ser una combinación lineal de elementos de aquí. Por lo tanto, el elemento original lo estás expresando como una combinación de elementos de esto de aquí. Eso significa que es un conjunto generador. Trata de escribirlo, es un buen ejercicio. Ahora revisemos el inciso B de la demostración. Es decir, vamos a considerar que la imagen tiene dimensión finita. Bien, tomamos V, el espacio vectorial, llevémoslo bajo T. Vamos a pensar que la imagen es este conjunto. Y ahí en esa imagen, en ese espacio vectorial, tomemos una base. Tomemos una base de la imagen de T. Sabemos que esa base es de cardinalidad finita. Entonces, para cada elemento vamos a tomarnos una preimagen. Y así vamos a formar un conjunto que le vamos a llamar B en el espacio vectorial V. Lo que vamos a hacer es construir una base de V. Solamente vamos a tomar el conjunto B que acabamos de formar y le vamos a unir una base del núcleo o del kernel de T. Uniendo estos dos, afirmamos que se genera una base de V. Primero revisemos que este conjunto sí genera a todo V. Entonces tomémonos un vector en V. Y ahora vamos a tratar de escribirlo como una combinación lineal de elementos de aquí. Primero vamos a aplicarle la transformación a este vector. ¿Qué sabemos a partir de este vector? Sabemos que se puede escribir en términos de la base de la imagen de T. Entonces podemos escribir lo siguiente. T de X es igual a una combinación, vamos a llamarle CI, vamos a llamarle alfa I por CI. Una combinación lineal de los elementos de la base, que en este caso es el conjunto C, y estos son los escalares. Entonces, así es como podemos escribir a la imagen de X. Ahora, cada CI, que son estos de aquí, hemos dicho que tienen preimagen. Entonces, si aplicamos T a estos de aquí, lo que nos va a dar es cada uno de los 6. Hemos cambiado cada elemento de la base C por la imagen de los elementos de B. Ahora,
Ponemos esta suma de este lado y nos queda que el resultado es el vector 0. Por lo tanto, aplicando la linealidad de t, podemos decir que este vector está en el núcleo de t. Si tú le aplicas la transformación, te queda esto. Y esto hemos dicho es 0. Así, si esto está en el núcleo, y para el núcleo tenemos una base, este se debe de poner como una combinación de los elementos de esa base. Observa que si ponemos esta suma de este lado, estaríamos diciendo que el vector x se pone como una combinación de elementos de la base del núcleo y elementos del conjunto B. Por lo tanto, este conjunto sí genera al espacio vectorial V. Hemos escrito cualquier vector en V en términos de los elementos de aquí y los elementos de acá. Ahora vamos a revisar que este conjunto es linealmente independiente. Consideremos una combinación lineal de los elementos de este conjunto, tanto del conjunto B como del conjunto base del núcleo de T. Una combinación que me da 0 y ahora apliquémosle la transformación. Decimos la transformación de esa combinación lineal me va a dar, por la linealidad de T, el vector 0 en W. Y aplicando la transformación a cada uno de los sumandos, lo que nos queda es que esta suma debe ser 0. Observa que si aplicamos la transformación a cada uno de estos, todo esto se reduce a 0. ¿Por qué? Porque los n's son elementos de la base del núcleo. Y en el núcleo solo están los vectores que van a dar al 0. Entonces, de esta parte solo sobrevive este sumando. Este de aquí se vuelve 0. Entonces, tengo esta combinación que me da 0. Pero date cuenta que t de bi no es otra cosa, sino los 6. Entonces, lo que tenemos aquí es una combinación de 6 que me da 0. Pero los 6 son elementos de una base de la imagen de T. Por lo tanto, esta combinación lineal que está dando 0 se cumple si y solo si los RIs son 0. Regresando a esta suma, ahora lo que podemos decir es que SI por NI tiene que ser 0. Porque ya dijimos que todo esto se reduce a 0. Todo esto desaparece. Entonces esta suma nos tiene que dar el 0. Pero aquí es una combinación lineal de puros elementos de la base del núcleo. Por ser base, este conjunto es linealmente independiente. Y si tienes una combinación lineal que te da 0, es porque cada uno de los escalares es 0. Hemos concluido entonces que tanto los RIs como los SIs tienen que ser 0. Por lo tanto, en una combinación lineal que me da 0, se debe cumplir que todos los escalares son 0. Es decir, este conjunto es linealmente independiente. Una observación. En este caso, hemos supuesto una base para el núcleo de T. Pero podría suceder que la base sea vacía. ¿Qué sucedería en ese caso? En realidad es más sencillo. Piénsalo. Finalizamos diciendo entonces que la cardinalidad de este conjunto es igual a la suma de las cardinalidades de estos dos conjuntos. Eso sucede porque estos dos conjuntos no se intersectan. ¿Sabes por qué no se intersectan? Es un buen ejercicio. Entonces, la cardinalidad de la base de B es la dimensión de V. La cardinalidad de B es la misma que la cardinalidad de C. Es decir, la dimensión de la imagen de T. Y la cardinalidad de la base del núcleo de T, pues es la nulidad de T. Entonces, esta igualdad, es esta igualdad.